Continuando con la serie, o terminando más bien la serie de Ruth, vamos a hablar ahora de lo que los moabitas, o la segunda característica que tenían los moabitas, que eran inmorales. Y el tema del sermón es cuando orar no es suficiente. Y como subtítulo, ¿cómo evitar? ¿Sí? ¿Cómo evitar el pecado sexual? Entiéndase por pecado sexual, fornicación, adulterio y principalmente y sus derivados, ¿no? Y retomando el tema de la redención, la pregunta es, ¿de qué fuimos redimidos? La respuesta es de varias cosas, pero principalmente fuimos redimidos del pecado. Fuimos rescatados del pecado. Entonces, amados hermanos, ya no hay que pecar. ¿De acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y en Efesios 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice, y son ajenos, o están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, porque ellos quieren estar así, ¿verdad? Porque aunque saben que existe Dios, han endurecido su corazón. Por eso, versículo 19 dice: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La inmoralidad sexual ha llegado a ser muy común en la sociedad actual. Dice el apóstol, por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran que la sexualidad tiene un propósito. El mundo vive engañado por Satanás, creyendo que no pasa nada. Eso mismo le dijo Satanás a Eva: no pasa nada, no morirán. Y pasó exactamente lo contrario. Amados, una muerte lenta se ha apoderado de la humanidad. Y el apóstol nos advierte: no hagan lo que ellos hacen. Pero ¿cómo podemos evitar el pecado sexual? ¿Qué debemos hacer para no caer en este pecado? Vamos a ver en esta mañana, con la ayuda de Dios. Y mire, ahorita que se esté quieta la hermana Alma. Sí. Mire, a lo largo de toda la Biblia encontramos consejos y advertencias contra el pecado, con mayúscula. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento que va más allá de una advertencia y dice: huyan de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
El apóstol no nos dice que oremos, nos dice huyan. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos amados, orar no es suficiente. Se necesita algo más. Con este pecado no se puede jugar, no podemos jugar. Tampoco lo podemos enfrentar porque seguramente nos va a vencer. Lo único que podemos hacer es huir. No hay otra forma de salir de la pornografía. Jóvenes me han dicho, pastor, he ayunado, he orado y vuelvo a caer. Huir no solo es literal. Huir es tomar una decisión. La decisión de no alimentar el monstruo que te pide placer. No hay manera de vencer un deseo natural del cuerpo más que matándolo de hambre. ¿Cómo puedes vencer al monstruo que vive en ti? Simplemente no le des de comer. Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. El contexto, comenzando el versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego dice la palabra: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una estrategia, es un consejo muy efectivo. No alimentes el monstruo que vive en ti. No veas lo que no debes de ver, no oigas lo que no debes de oír. Cuida tus ojos, cuida tus oídos. Ahora bien, ¿por qué el pecado sexual es tan peligroso? Por dos razones. Quisiera que estuvieran quietos estos niños y que no estuvieran saliendo. Philly. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este pecado es tan peligroso? Yo les voy a dar dos razones. Una por sus efectos y la otra por su naturaleza. En primer lugar, tenemos que entender que el efecto de este pecado es de amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el apóstol dice, huyan de la fornicación, es porque él sabe que no es cualquier pecado. Hermanos, lo que vamos a ver hoy es apenas, como decimos, la punta del iceberg. Es decir, hay mucho más. Hay mucho más. Mire, la sexualidad humana es tan sagrada como no tenemos una idea. Nomás piense un poquito. En el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la familia de Dios, el concepto de familia. Adán y Eva, luego reproducción,
el plan de Dios. Entonces, ¿qué papel juega la sexualidad en todo esto? Un papel sumamente importante y delicado. ¿Están conmigo? Estamos jugando un juego muy peligroso cuando tomamos a la ligera algo tan importante. Esto puede parecer exagerado para nosotros, pero no para Dios. Nosotros no alcanzamos a comprender la naturaleza de este pecado. No alcanzamos a ver lo que Dios ve. Nosotros, cuando mucho, vemos sus terribles consecuencias, pero Dios ve todavía mucho más allá. Hay muchas cosas, hermanos, que no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, ¿qué significa pecar contra el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa que mis cuerpos, que son de mis miembros, que son de Cristo, los dé a una ramera? Mire, voy a tratar de explicar un poquito. Vamos a irnos verso por verso. Allá en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 6, comenzando del versículo 13, donde el apóstol Pablo habla precisamente de este pecado. Se está dirigiendo a los corintios, una comunidad griega, una cultura pagana. Comienza de la manera siguiente: el alimento es para el vientre y el vientre para el alimento, pero tanto el uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, el cuerpo no es para usarse fuera del matrimonio. Los corintios creían que la fornicación era como la comida. Le daban el mismo valor. Por eso les dice el apóstol en el siguiente versículo 14: y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué relación tiene esto con lo que les acaba de decir? Los griegos no creían en la resurrección. Es por eso que el apóstol les tiene que hablar. Ellos decían que el cuerpo iba a ser destruido y el alma sería inmortal. Pablo les dice que el cuerpo no está destinado para la destrucción, sino para la resurrección. ¿Me entiende? Y que aunque sea carne, en el tiempo presente el cuerpo juega un papel espiritual muy importante. Y aquí lo dice en el siguiente versículo, cuando le dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Esto lo vamos a explicar más adelante. Solo sepan que en Grecia las relaciones con prostitutas, con rameras, era algo de lo más normal, porque se practicaba la prostitución sagrada. Versículo 16 les dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Versículo 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como dije, esto lo vamos a comentar más adelante en el sermón, pero simplemente voy a leer un pedacito de lo que dice un comentarista. Dice lo siguiente: el sexo fuera del matrimonio es pecado, pero cuando incluye creyentes es reprensible de manera especial, pues dice: profana
a Jesucristo, con quien el creyente está unido. ¿Me entiende? Explíquemelo porque yo no lo entiendo. Son cosas muy profundas. Son cosas muy profundas. Cosas espirituales que sí, a lo mejor sí alcanzamos a darnos una idea. Pero de que es delicado, es delicado. Por eso el versículo 18 dice enfáticamente, huid de la fornicación. Porque para los griegos la fornicación no era pecado. Es más, era parte del culto a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Era algo. Y luego le dice, ¿por qué? ¿Por qué deben huir de la fornicación? Le dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir esto? Hay otros pecados que tienen que ver con el cuerpo. Hay unas iglesias aquí que no pecan, pero ¿cómo comen? Los ministros parecen catedrales del Espíritu, no parecen templos del Espíritu. ¿Sí? Una vez fueron a un restaurante y terminaron y salieron de allí los hermanos. Y el mesero dijo, estos aleluyas no pecan, pero ¿cómo comen? Dice, levantó un montón de platos así, pero no podía con ellos. Esto se llama glotonería y es pecado. ¿Sí? Es pecado. Pero no le damos la importancia que tiene. Las borracheras, incluso el suicidio, son pecados que, aunque tienen que ver con el cuerpo, no lo enajenan. ¿Qué significa la palabra enajenar? Enajenar significa ceder la propiedad o los derechos. Eso significa la palabra enajenar. Y en la fornicación hay una entrega donde se ceden los derechos a la otra persona. Eso es lo delicado, ¿sí? En principio de cuentas, de este pecado. Luego, el apóstol añade algo más. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otro misterio. El comentarista dice que la pureza es la guardiana del templo. Está padre eso, ¿ah? Ríanse, hermanos, o sea, me tienen nervioso y ustedes no se ríen ni me dicen amén, ni nada, ni gloria a Dios, ni nada, pues más nervioso. Voy a tomar coca de puro coraje. ¿Está chilo esto? ¿Poco no? La pureza es la guardiana del templo, ¿sí? Del templo de Dios, sea nuestro cuerpo. Y añade, en esto consiste el pecado de fornicación, en que es una profanación del templo de Dios. Y sigue diciendo, el fornicario considera su cuerpo como suyo y cree que puede darlo a una ramera si le place. Pero el cristiano no tiene derecho alguno de enajenar su cuerpo, pues es del Señor. Qué tremendo, ¿ah? Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, Adán nos vendió al pecado. Romanos 7:14. Pero Cristo nos compró. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el escritor sagrado trae a colación la redención? Dice, habéis sido comprados. Tal vez está enfatizando el hecho de que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. O tal vez nos quiere decir que la práctica del pecado sexual nos regresa a Moab, nos regresa a la esclavitud donde pertenecíamos. Las dos cosas aplican. Mire, si yo te presto mi Rolls Royce, Rogelio,
¿O cuál quieres? ¿El Bentley, ¿cómo se llama? ¿El Bentley? ¿Cómo se llama? ¿El Bentley? ¿Quieres el Bentley o quieres el Rolls Royce? ¿Cuál quieres? ¿El Tesla? Ok. Te conformas con el Tesla, está bien. Si yo te presto mi Tesla del año, ¿te animarías a ponerle calcomanías y ponerle ahí atrás, soy, como le ponen, Culiacán para Cristo y traigo un perro aquí, o, cuidado, niño a bordo, o, ¿te animarías tú a hacer eso? ¿Verdad que no? Nadie. ¿Por qué? Porque no es de nosotros y es algo tan valioso. No te estoy prestando, con perdón de los que tienen bochos, pero no te estoy prestando un bochito o un carrito, un Corolita viejo. No, no, no. Un surito ya descontinuado. Te estoy prestando algo muy valioso. Tan valioso como nuestro cuerpo, amados hermanos. Es prestado. Estoy hablando de los que somos de Cristo, los que hemos sido comprados por Él. Los del mundo, Dios los bendiga, hagan lo que quieran con su cuerpo, pero nosotros los cristianos ya tenemos dueño, ya no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Amén. Ni ande poniéndole calcamonías, ni pintándole nada, ni haciéndole nada, porque o pídale permiso al de arriba a ver si le da chance. Sí, pero ya no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y yo sé que está pensando alguno aquí sobre la cirugía y esa cosa, ¿no? Pues mire, eso sí. Eso sí está permitido. Mire, ahí le va. Ni modo, ya me convencé, como dijo Abraham. Esto es paréntesis, ¿no? El propósito de la cirugía plástica, ¿cuál es? ¿O cuál fue? Las guerras dejaron gente mutilada, gente quemada, los accidentes, gente deformada. La cirugía plástica fue con fines benéficos para ayudar a las personas accidentadas, quemadas, deformadas. Sí, pero la cirugía estética será otro tema. ¿Está bien? Cirugía reconstructiva. Tiene razón, pero los fines fueron hechos para fines benéficos, científicos, para ayudar a la gente. Bueno, ya es otro tema, hermanos. Ahí sí, en otra ocasión podamos, si es que se da, hablar al respecto. La segunda verdad, el pecado sexual esclaviza. ¿Y sabe por qué? Por la manera en que Dios concibió nuestra sexualidad. Acuérdense que lo dije al principio: Padre, Espíritu Santo, Adán, Eva, reproducción, etcétera, propósito de Dios, etcétera. La sexualidad tiene un propósito. Dios la concibió de cierta manera para cumplir el propósito. La intimidad sexual fue creada para ser una fuerza unificadora del matrimonio. ¿Sí? Y esta fuerza poderosa, si esta fuerza la usamos fuera del matrimonio, igual nos dominará. Y seremos esclavos de corrupción, como dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 19. Dice: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo comienza con una mirada. ¿Sí? Luego, un pensamiento. Y cuando menos pensamos, se vuelve una ¿qué? Obsesión. Y esta es la tercera verdad. El pecado sexual tiene el poder de afectar nuestro buen juicio. Anula, ciega el entendimiento, la capacidad de razonar. No pensamos. Decimos, no pasa nada. Es solo una aventura. Amados, ¿cuántas familias destruidas? ¿Cuántos ministerios arruinados? ¿Cuántos líderes han caído por causa de la inmoralidad? Líderes con gran potencial. El pecado sexual es tan engañoso que nubla nuestro juicio y nos hace tomar decisiones que en condiciones normales no tomaríamos. Por eso dice el proverbio 6, más el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. En otras palabras, el que comete adulterio es un tonto. Se quedaron viéndome como diciendo, lo va a decir el pastor, lo va a decir, lo va a decir. Póngale usted lo que quiera ahí. Es un tonto. Es un tonto. No tiene entendimiento. Vas a corromper tu alma. Vas a arruinar tu vida y la de tu familia. Huye de la fornicación. Soltero, casado. ¿Cuándo vamos a creer? ¿Cuándo vamos a pensar que personas sensatas tomarían una decisión equivocada? Vemos cómo caen ante este pecado. Amados, no se puede con él. No hay opción. Tenemos que poner tierra de por medio. No juegues, porque vas a perder. En la Biblia tenemos dos ejemplos. El hombre más sabio de la tierra, que jamás ha existido un sabio como él y su papá. Un hombre conforme al corazón de Dios. Los dos cayeron ante este pecado. No podemos, amados, jugar con él. Lo único que se tiene que hacer aquí es huir. José lo entendió. José conocía su debilidad y decidió que huir era la mejor opción. Finalmente, el pecado sexual nos aleja de Dios. No podemos tener comunión con Él a menos que nos arrepintamos y abandonemos ese pecado. Pero aún así, amados, ahí están las consecuencias. David obtuvo perdón, Dios lo perdonó, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
pero pagó las consecuencias. Amnón, su primogénito, violó a su media hermana Tamar. La desgració. No hagas eso, hermano. No se usa esto entre las jóvenes de Israel como diciéndole, me vas a desgraciar. No le importó. Absalón lo traicionó, le quiso quitar el reino, peleó contra su propio padre, y aunque la orden fue no maten, no hagan nada a mi hijo, al joven Absalón, dice la palabra de Dios que Joab lo vio colgando de un encino porque su cabello era tan largo y tan hermoso que se quedó enredado, dice, entre la tierra y el cielo, colgando. Y dijo el criado, no le haga nada, Señor. El rey dijo que no lo tocáramos. Oh, cállate. Y lo atraviesó. ¿Qué necesidad hay de tanto sufrimiento, de tanto dolor? Yo le digo a mi esposa, el mundo es muy cruel. La vida es muy tremenda. El dolor, el sufrimiento está a la vuelta de la esquina. Y no estamos exentos. Lo único que nos queda, amados hermanos, es pegarnos lo más que podamos al Señor, agarrarnos de su mano y no soltarnos. Pedir misericordia y caminar lo más rectamente posible. Amén. El pecado, sea cual sea, trae dolor, trae muerte, trae tristeza, trae maldición. Aparte de las consecuencias, hay algo más que también es consecuencia. La Biblia dice que el que se une a una mujer es un solo cuerpo con ella. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto tiene implicaciones espirituales muy importantes. Dice una sola carne, significa un solo ser. Es la fusión de dos vidas: espíritu, alma y cuerpo. La unión no es solo física, sino emocional y espiritual. El problema aquí es que espiritualmente no sabemos lo que la otra persona trae consigo. ¿Ya me está entendiendo? Por eso Pablo dice, el que peca contra su propio cuerpo peca. Y pone, huyan de la fornicación. Y dice, el que se mete con una ramera, se metió con todos los que se han metido con ella. Todos, de alguna manera, en alguna medida, traemos un equipaje espiritual acumulado a lo largo de la vida, menor o mayor cantidad. Como hablábamos el domingo pasado, ¿quién no ha ido a que le lean las cartas? ¿Quién no ha visitado un brujo? ¿Quién no ha abierto puertas al mundo espiritual? ¿Sabe Dios en qué nos habremos metido? Etcétera, etcétera y etcétera. ¿Quién no ha leído el horóscopo? Hermano, pero todos traemos algo, porque todos hemos abierto puertas al mundo espiritual de una o de otra manera. Y cuando hay una unión sexual, todo ese bagaje espiritual se comparte. ¿Sí?
enajenamos, compartimos, cedemos los derechos. Se da y se recibe. Amén. Por eso la Biblia habla de pureza. Y dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el matrimonio. Este es cual debe ser. Lo que pasa es que el mundo ha desvirtuado, ¿sí?, este concepto sagrado y ha jugado con algo tan delicado. ¿Por qué, amados? Porque desconocen esta realidad espiritual. El mundo dice, por la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay. La gente cree que el sexo es solo un asunto de sentimientos y emociones. Sin embargo, la Biblia es bien clara cuando dice, serán una sola carne. Esta es una de las razones, no la única, pero una de las razones por la que hay tanta maldición en el mundo. Es una mezcolanza. Yo he platicado en psicología con jovencitas con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, y les empezamos a hacer el estudio y vemos que hay promiscuidad sexual. Jóvenes igual. Amados, nuevas enfermedades, cada momento están surgiendo más y más, síndromes nuevos, cada vez hay más niños enfermos, se altera todo y las generaciones pagan las consecuencias. Por eso les decía al principio, Dios ve mucho más allá de lo que nosotros miramos. Por eso nos advierte, amados, porque las consecuencias del pecado sexual son devastadoras a corto, mediano y largo plazo. La Biblia, la gente cree que la Biblia nos reprime, cuando en realidad nos protege. Nos protege. Los mandamientos son cercos de protección. ¿Qué hacemos, pastor? Me dice la hermana. ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos, pastor, con los ojos así desorbitados, Rogelio? ¿Qué hacemos, hermanos? Huyan, dice el hermano. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Pero hay 3 cosas que podemos hacer en 3 casos diferentes. Primero, evitarlo a toda costa si no has caído. Número 2, si estás siendo tentado, huye. Y si ya estás involucrado, arrepiéntete y apártate. Porque hay perdón. Y no solo perdón, sino pureza sexual en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
limpiarnos de toda maldad. Toda mancha de mi ser Él lavó. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hay perdón. Hay un nuevo comienzo. Limpiarnos de toda iniquidad, dice el original. Usted sabe lo que es iniquidad. Lo hemos estado enseñando aquí. La iniquidad es lo que queda en el corazón, la mancha, la impureza. Pero no hay nada, hermanos, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Yo quiero terminar este sermón con una oración. Y quiero que esta oración la hagamos de la siguiente manera. Voy a despedir la transmisión. Dios les bendiga.